7:07 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida a la señora canciller Gabriela Sommerfeld con temas de palpitante interés para el Ecuador. Este momento precisamente se desarrolla en la Corte Internacional de Justicia, la intervención del Ecuador. Y habíamos destacado el lunes último, luego de la exhibición de la contrademanda presentada por el Ecuador, muy sustentada, muy documentada. Incluso consultábamos a reconocidos embajadores internacionalistas y nos decían una demanda a México en la Corte Internacional por violaciones al derecho internacional. Y esta mañana, reconocidos abogados que han sido contratados por el Ecuador, y a la cabeza también en la delegación ecuatoriana, un reconocido embajador, lo conocemos por sus ejecutorias, a Andrés Terán, que también ha intervenido este miércoles, luego de la presentación de México este martes ante la Corte Internacional de Justicia. Yo quisiera resumir los temas presentados correctamente por el Ecuador, al señalar que los Estados Unidos mexicanos incumplieron sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, el Ecuador, incumplieron sus obligaciones al otorgar asilo a personas que se encuentran procesadas a un juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes, como es el caso del señor Jorge Glass. Y eso es importante que la comunidad internacional entienda. No es un perseguido político, no tiene solo procesos judiciales, tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas por delincuencia organizada y por cohecho agravado. Ha violado México los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Eso hizo al otorgar asilo político a un delincuente. Y no solo eso, el argumento sólido del Ecuador: México violó su obligación de cooperar en asuntos anticorrupción de conformidad con la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y los artículos 43, 46 y 48 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Hay que decirle a México que la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 dice que no es lícito conceder asilo a quienes estén inculpados o procesados ante tribunales competentes por delitos comunes, incluso peor, con sentencias condenatorias ejecutoriadas en el Ecuador. Con estos antecedentes, señora canciller, ¿cómo les ha ido este día en la presentación de el Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia? Muy buenos días, gracias por esta invitación. Un gusto poder compartir nuevamente este espacio. Usted acaba de relatar muy bien y de forma resumida los 5 puntos que el Ecuador sostiene desde el día 6 de abril, que dio la primera rueda de prensa y dio las motivaciones y contó la historia que envuelve este caso, que el día de hoy ya está en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Esta mañana, a las 3 en punto de la mañana, empezó la audiencia que solicitaba México sobre medidas, preventivas para Ecuador en La Haya. Ecuador, con todo su equipo jurídico, ha presentado su posición y ha dejado claro que todo lo que estaba pidiendo México como medidas preventivas fueron extendidas de forma unilateral desde el Ecuador en cumplimiento a la Convención de Viena, entregada a través de una nota verbal a la Cancillería mexicana el día 9 de abril. Por otro lado, se mandó desde Cancillería una solicitud al Ministerio del Interior y a su vez al general y a la comandancia de la policía para que velen por la seguridad de los bienes que tiene la Embajada de México en la ciudad de Quito. Es decir, todo lo que pidió como medidas preventivas en estas audiencias ya había sido entregado por parte del Ecuador a través de una nota verbal, haciendo referencia al cumplimiento de la Convención de Viena que rige para ambos países, porque los dos somos signatarios de esta. Así que si podemos decir cómo nos fue, creo que fue una muy buena audiencia. Sin embargo,
la Corte Internacional de Justicia será quien defina el dictamen final para estas medidas preventivas solicitadas por México el día que puso la demanda, el día 11 de abril. ¿Se estima un tiempo para esperar el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia? No me gustaría dar tiempos, ya son instancias internacionales. Procuraduría es quien está llevando el caso en la Corte Internacional de Justicia, por un lado en la defensa de la demanda que tiene México sobre Ecuador y por otro lado con la demanda que ha puesto Ecuador sobre México, justamente haciendo referencia a lo que usted acaba de mencionar al principio de esta entrevista. Señora Canciller, cuando usted relataba que el Ecuador, por disposición interna, se está protegiendo todos los bienes de México, esta es una decisión que permita garantizar las dudas que tienen ellos de que pudiera ocurrir algo cuando esos bienes están debidamente protegidos. De hecho, la Convención de Viena, todos los países que formamos parte de la Convención de Viena, estamos obligados a prestar seguridad y resguardo a las sedes diplomáticas y al personal diplomático. O sea, eso es una obligación, no es algo diferente que está pidiendo a lo que manda la propia Convención de Viena. Y solamente para que quede clara cuál era la posición del Ecuador, nosotros de manera proactiva mandamos una nota verbal a la Cancillería en México mencionando que estábamos resguardando todos sus bienes que habían sido evacuados, digamos, no evacuados, sino habían salido del país, toda la delegación, la misión diplomática el día 7 de abril. Fue como, ni siquiera sabíamos que iban a presentar estas medidas preventivas, pero ha servido como prueba para mirar la forma en la que el Ecuador actúa, respetando siempre los tratados, los convenios internacionales, pero también haciendo respetar los derechos del Ecuador sobre las propias convenciones y tratados. Era inadmisible lo que hizo México y que por ello, incluso en México, reconocidos académicos cuestionaron la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, aprovechando este caso, se puede emprender una campaña informativa internacional, porque a veces, déjeme decirle, quienes estamos en el oficio del periodismo, vemos algunas distorsiones en grandes cadenas informativas cuando hablan todavía de un perseguido político y no hablan la realidad. Es un condenado, un delincuente. Decimos delincuente porque eso dicen las sentencias condenatorias, 2 sentencias condenatorias contra el señor Jorge Glass de Espinel. Han emprendido una campaña internacional para concienciar a la opinión internacional de la realidad que vive el Ecuador. Así es, poco a poco los países se suman y expresan también sus posiciones, particularmente el Ecuador. Todos nuestros embajadores en el exterior, nuestros cónsules en el exterior, las misiones en los multilaterales han entregado vasta y suficiente información sobre la posición del Ecuador y permanentemente seguimos entregando a las autoridades de los diferentes países donde el Ecuador tiene presencia, y también desde Cancillería al día siguiente, el día 9 de abril. Nosotros llamamos a todas las misiones y el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador. Mencionamos cuál era la situación, entregamos suficiente documentación y entregamos cartas para sus cancilleres. De la misma forma, desde mi despacho se mandó directamente a todos los cancilleres de los diferentes países con quien el Ecuador mantiene relación la posición del Ecuador con toda la información. Es decir, hemos distribuido esta información suficiente, y lo importante que hay que resaltar, porque sí me gusta que hablemos en positivo, ¿qué es lo importante? Las relaciones del Ecuador con los países sigue en su normalidad. Hemos firmado acuerdos con algunos países en este tiempo, por ejemplo, Estados Unidos y Suiza. Hemos firmado 2 acuerdos aquí en el Ecuador en las semanas que estuvieron con el embajador de la República Popular de China. He mantenido una reunión, quien ha expresado públicamente el apoyo que mantiene y la cooperación que trae desde China, ahora que él ha regresado de un viaje para el Ecuador, para apoyar en la permanente campaña que maneja el gobierno nacional liderado por el presidente Noboa de luchar contra el crimen organizado transnacional, contra la violencia, devolver la seguridad a los ecuatorianos. El enfoque del gobierno nacional no es diferente al que fue el día primero.
es devolver la seguridad al ecuatoriano, es devolver la oportunidad de tener ese sueño que se quiere a través de los ojos de diferentes ecuatorianos, buscar en otras partes del mundo, que lo empiecen a visualizar en el Ecuador. Para eso necesitamos producir, para eso necesitamos traer inversión, para eso necesitamos crear empleo. Y mire que el día de hoy coincide con ser una fecha muy especial. El día de hoy entra en vigencia el acuerdo comercial entre China y el Ecuador. Un mercado de 1.400 millones de habitantes. Anoche decía el embajador de Perú en una intervención que hubo en un evento, decía que era una gran y maravillosa oportunidad para el Ecuador. Y decía a los asistentes, imagínense que 1.400 millones de personas coman una banana al día. Imagínense el trabajo que viene para el Ecuador. Más del 99% de los productos de exportación ecuatorianos entran con arancel cero, en un periodo de tiempo, de los cuales 20 ya entran a partir del día de hoy con arancel cero. Pitaya, los arándanos, es decir, el Ecuador se abre hacia el exterior. Viene Corea, viene Canadá, vendrán otros países, y ese es el trabajo que tenemos que hacer mientras seguimos buscando la seguridad. Este tema es muy importante, que lo abordábamos en una entrevista anterior. Quizás volviendo al tema de la campaña informativa, usted, señora canciller, ha dicho que se ha informado a los diferentes gobiernos, a los diferentes cancilleres, pero también no sería bueno, no sé si se ha dispuesto, a todos los representantes diplomáticos ecuatorianos que emprendan esta campaña. Yo recuerdo lo que sucediera en el año 95, cuando tuvimos el conflicto armado con el Perú, un conflicto abierto, en donde se trabajó al unísono, en conjunto, gobierno, fuerzas armadas, diplomacia, medios de comunicación, para posicionar, y se logró posicionar que Perú era el agresor, hasta llegar al acuerdo que se firmó el 26 de octubre del 98, de lo que fuimos testigos de cargo en Itamaraty. Es decir, esta disposición a las embajadas también para informar en cada uno de los países la posición ecuatoriana. Así es, no solo hemos pedido apoyo a las embajadas, sino también a embajadores en servicio pasivo, quienes tienen vasto conocimiento de la materia en derecho internacional y pueden corroborar que las acciones que ha emprendido el gobierno son las correctas en defensa de la seguridad de los ecuatorianos, y porque definitivamente se quiere poner orden en el país. ¿Qué vendrá luego de la presentación del Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia? Bueno, todavía hay varios pasos. Tienen que primero los jueces dictaminar el fallo sobre estas audiencias que hemos tenido el día de ayer por parte de México y hoy por parte del Ecuador. Tienen que venir las audiencias de la demanda de México al Ecuador, tienen que venir las audiencias de la demanda del Ecuador a México. Esto va a ser de largo recorrido. Esto no se resuelve en un mes. Esto tomará algunos años en ser resuelto. Por otro lado, México también presentó el caso en Naciones Unidas ante la Asamblea General. Ha enviado su posición, su escrito, que es el mismo que ha presentado en la OEA, en la CELAC. Ahora Ecuador va a ser un alcance para que sea incluido como parte del mismo archivo, y que si la Asamblea resuelve que esto debe ser tratado en Asamblea General, se lo tratará. Si se resuelve que debe ser tratado en otro foro, se lo tratará. Pero vamos a seguir llevando el mensaje del Ecuador y defendiendo los principios de las convenciones, tratados que somos signatarios ambos países y que fueron violentados. Claro, efectivamente, México empezó. No hay que ir solo al efecto de la acción que cumpliera el gobierno ecuatoriano, sino la provocación que hiciera el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque este no es un problema del pueblo mexicano, es de su administración, que además es saliente. Si México solicita acceder a su sede diplomática, a sus documentos, a sus bienes, el Ecuador tendrá que facilitar, al igual que este momento está protegiendo esos bienes de la sede diplomática. Siempre. De hecho, Ecuador manifestó en la OEA nuestra apertura para sentarnos al diálogo y resolver esto
a través del diálogo, y por supuesto están libres de venir el día que deseen a recoger sus cosas, a mirarlas. Recordemos que quien rompe relaciones diplomáticas no es Ecuador, es México. Y la rompe de forma unilateral. Entonces, estamos abiertos para brindarle la protección que necesite para que puedan ingresar, mirar sus activos, sus documentos, lo que deseen, con la seguridad y el resguardo que el gobierno ecuatoriano entrega. Ha llegado a su despacho quizás problemas de ecuatorianos que estaban en proceso de lograr visas a México y que ha llevado algunos meses y que tienen inconvenientes. Bueno, México, el rato que decidió retirar su embajada, su consulado del Ecuador, sacó un comunicado de prensa que decía que próximamente va a entregar las directrices para que quienes estaban haciendo trámites los puedan seguir haciendo. Entonces hay que esperar a que el propio país determine cuáles son las instrucciones para que la gente pueda seguir con los trámites. Un tema final, por ahora, agradecerle a la señora canciller Gabriela Sommerfeld. ¿Cómo mira usted este tema que está debatiéndose en la Asamblea Nacional de la reforma al artículo 84 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, la LOCE, de reducir de 35 a 30 años para ser embajador? Aquí quizás, por lo que hemos escuchado, siempre se requiere una experticia cuando alguien que ingresa a la carrera diplomática empieza desde tercer secretario, segundo secretario, primer secretario. Es verdad que el presidente de la República tiene su atribución para la cuota política, para la designación, pero 30 años no es muy poco, sin argumentos, lo que hemos escuchado en la Asamblea, para reformar la ley. Y pongo un ejemplo en casuística. Hoy nos representa como agente en la Corte Internacional de Justicia un embajador de carrera de larga data que ha estado en muchos países como Andrés Terán, que refleja la experiencia que debería tener un embajador. No es exagerado reducir de 35 a 30 años para ser embajador. A ver, vamos a separar las cosas. Ecuador ha nombrado al embajador Andrés Terán agente ante este caso en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, no es que por ser embajador en La Haya va a representar necesariamente al Ecuador ante la Corte. El Cancillería y Procuraduría ha nombrado al embajador Terán como agente. No es que es por default que tiene ese cargo. Claro, no, yo decía la trayectoria que tiene un embajador para ser agente. Nadie puede desconocer, y voy a ser muy objetiva en mi respuesta. Esta es una propuesta del legislativo. ¿Ya? El legislativo está proponiendo esto. Ahora, he revisado la normativa en conjunto con el equipo de Cancillería. Esto ha sido conversado dentro de Cancillería con las diferentes personas. La propia ley de servicio exterior menciona que para ser nombrado en los diferentes cargos que se tiene en Cancillería, hablemos de que empiezan como tercer secretario, segundo, primero, consejero, ministro, embajador, tiene que tener mínimo 30 años. Para quienes son diplomáticos de carrera. Ahora, que esto les toma 30 años de llegar a ser embajador, por supuesto que sí. Eso está establecido en la Ley de Servicio Exterior. La ley dice que para hacer nombramientos políticos, el 20% de la cuota que el presidente puede nombrar dentro de las personas que están en servicio exterior como nombramientos políticos, tienen que tener 35. La ley discrimina entre uno y otro, entre diplomáticos de carrera y nombramientos políticos. Ahora, desde el día 1, y esto yo he dicho en las primeras entrevistas que tuve cuando asumí el cargo, el presidente lo primero que me pidió es fortalecer la institución. Tanto así que vamos ya casi 6 meses de gobierno y no hemos ocupado ni siquiera el 10% de los cargos políticos. Esto es importante mencionar. Es el primer gobierno en los últimos 20 años que hace esto. Que se seguirán nombrando algunas personas, sí, pero vale resaltar la cifra. Varios presidentes pasaron la cuota del 20% incumpliendo la ley. Otros se manejaron al margen, justamente con el 20%. Pero otros presidentes cumplieron el periodo de los 4 años, como Lazo el anterior, 2 años y medio. Y el presidente actual, el periodo es para completar hasta el próximo año. Claro, periodo más corto. Los últimos 3 presidentes
12 pasaron la cuota sobre el 20%. El presidente Lasso se mantuvo en la cuota del 20%. El presidente Noboa ha tenido algo así como el 10%, estará el día de hoy. No es por cuánto tiempo gobierna, sino a quién nombra apenas entra. Entonces, esto es importante mencionar, el fortalecimiento que se ha dado a la institución en diferentes áreas, no solamente en esta materia. Recordemos que el ministerio comprende varios viceministerios y se ha fortalecido estos viceministerios. Ahora, puntualmente sobre la pregunta, es importantísimo que la gente que representa el Ecuador esté preparada. Por supuesto que tenga experiencia, pero que sobre todo comparta la visión país, la línea en la que quiere seguir el país, el amor cívico, las ganas de trabajar, la proactividad y también que se ejecute oportunamente todas las acciones que este rato un país que necesita acciones rápidas esté dispuesto a hacerlo. Para concluir, señora canciller, siempre es importante, el presidente Noboa en sus momentos ha dicho hay que fortalecer el empleo joven, eso sería parte de eso. Pero en el caso de la diplomacia es fundamental combinar el empleo joven con la experiencia. Y al menos para ser jefe de una misión diplomática siempre se ha tenido gente de experiencia, sea como embajador de carrera o sea de la cuota política que tiene atribución al presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto compartir. Muy amable. 7:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos para hablar de los desafíos de la Asamblea Nacional y también del próximo proceso electoral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión democrática.